Todas las novedades del ámbito inmobiliario y tendencias del mercado, además de consejos para el ciudadano y respuestas para los profesionales del sector. Un programa de noticias y debate sobre la información más relevante del sector inmobiliario con las voces de expertos de referencia en este ámbito. Más que Inmobiliario, el espacio de tu experto inmobiliario. Cada martes de 11 a 12 en Gran Vía Radio y en las principales redes sociales. Buenos días y bienvenidos una semana más a Más que Inmobiliario, un programa detrás del cual está APETI, la Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios, un colectivo de ámbito nacional que aboga por la formación de calidad como uno de los valores fundamentales a la hora de acreditar profesionales de alto nivel que a su vez asesoren y puedan dar y ofrecer el mejor servicio a sus clientes presentes y futuros. ¿Eres un profesional del sector inmobiliario? Entonces, te invitamos a formar parte del colectivo de referencia en España encargado de defender los intereses de tu sector empresarial. APETI, Asociación Profesional de Expertos Técnicos Inmobiliarios. Con APETI dispondrás del más completo paquete de soluciones tecnológicas, información, respaldo y asistencia para desarrollar una actividad verdaderamente eficiente y productiva. APETI, siempre al servicio del sector inmobiliario. Como siempre, les da la bienvenida Gracia Calleja, emitiendo desde Valencia todos los martes de 11 a 12, de 10 a 11 en Canarias, y feliz de poder estar con ustedes, con nuestros oyentes, con los que nos siguen a través de la página corporativa de Facebook de Gran Vía Radio, un martes más para hablarles de la actualidad inmobiliaria ya en el quinto programa de Más que Inmobiliario. Hoy vamos a tratar diferentes temas de reciente actualidad. En la parte de la sección de noticias de actualidad inmobiliaria hablaremos un martes más con el presidente de APETI, con Luis Guirado, sobre temas como la evolución, la subida de la inflación, cómo nos está afectando, qué previsiones tenemos para los próximos meses. Vamos a hablar también de las consecuencias de la aplicación de la futura ley de vivienda, esas consecuencias que puede tener para las empresas inmobiliarias. Hablaremos también mucho hoy del tema del alquiler. Por un lado, de esa tendencia que empieza a haber por parte de los propietarios para intentar paliar ese tope en los precios que el gobierno ya puso y que aumenta ahora con la nueva ley de vivienda. Y siguiendo con el tema del alquiler, hablaremos del problema que tienen las familias que están destinando ya en muchos casos hasta el 43% de sus salarios al alquiler. Seguiremos luego con la sección del espacio del asociado, en la que recibiremos a nuestra compañera Susana Cano, que nos va a hablar desde Sevilla. Ella es asociada de APETI desde 2008 y es experta en administración de fincas y comunidades de propietarios. Con Susana vamos a hablar del tema de la rehabilitación de edificios. Seguiremos en la siguiente sección con los consejos inmobiliarios, que van a venir esta vez de la mano de la letrada Beatriz Molina, que nos hablará desde Valencia sobre el tema de arrendamientos. Y finalizaremos dando la bienvenida a nuestro último invitado, que será Adolfo Jiménez, presidente de ASEFIGET, y con el que trataremos las principales novedades en la campaña de renta 2022 que van a afectar al sector de la vivienda. Hoy es 16 de mayo, es el Día Internacional de la Convivencia en Paz. No sé por qué este día me lleva a pensar en la recién iniciada campaña electoral que comenzó el viernes pasado y, como dijo Groucho Marx, que no lo digo yo, la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados. Sin más, empezamos ya con nuestro Más que Inmobiliario. Y vamos a la parte de actualidad inmobiliaria con Luis Guirado. Buenos días, Luis, ¿qué tal?
Hola, buenos días, gracias. Un placer saludarte. Muy bien, igualmente. Bueno, pues Luis es presidente de Apeti, como ya sabéis, porque nos acompaña casi todas las semanas, amigo y experto inmobiliario y fiscal y financiero. Bienvenido, muchísimas gracias Luis, una semana más por acompañarme y por apoyarme en esta sección que abre cada programa. Vamos con el primero de los titulares de las noticias de hoy, que es el que nos dice que los alimentos, el precio de los alimentos parece que nos dio un respiro en el mes de abril, pero que la inflación acelera al 4,1%. Es decir, parece que la cesta de la compra se modera al 12,9, 3,6 puntos menos, lo cual supone la mayor caída de la serie histórica, y eso parece que indica, que nos puede llevar a pensar que los precios de los alimentos ya han tocado techo. Este es el nivel más reducido desde junio de 2022 y parece ser que un paso en la dirección correcta, ¿no?, de la desaceleración. Pero, sin embargo, los problemas no paran y ahora mismo tenemos en ciernes esa espada de Damocles de la sequía, con lo cual esto no parece indicar que la recta que nos lleva hacia el buen camino vaya a ser muy, muy cuesta abajo, y se sigue notando, ¿no?, en el salario, en el bolsillo de los ciudadanos, que siguen por detrás del aumento del coste de la vida. Luis, en mitad de todo este panorama, yo sé que es una pregunta un poco casi sin respuesta, pero ¿cuándo puede empezar a enfriarse la inflación alimentaria? ¿Qué nos espera en los próximos meses en este sentido? Hombre, la verdad es que los datos que tenemos no son nada halagüeños. Tenemos una sequía salvaje que está provocando que el mercado interior tenga por la oferta las tensiones inflacionistas. Si hay poca oferta, la demanda va a seguir manteniéndose. ¿Qué vamos a recurrir? A importaciones. Si recurrimos a importaciones, eso va a perjudicar también a nuestro sector. Siempre hablamos de las ayudas que vienen tanto del Gobierno de España como de la Unión Europea a la actividad agrícola ganadera, pero la sequía está causando un daño muy grande e incluso provocará que se abandonen explotaciones. Hay países terceros que también sufren sequía, pero no a nuestro nivel, nos están vendiendo porque hemos tenido que recurrir a ellos y con eso hemos bajado el precio de la cesta de la compra. Aparentemente, yo la verdad que en esto soy bastante prudente, no, ni cauta, sino que tengo un poco de temor porque las tensiones inflacionistas para llegado el verano y sobre todo después del verano creo que van a ser grandes, O grandes sea, a la cesta de alimentos. o sea, que todavía esto puede ponerse peor, por lo que nos estás diciendo. Sí, porque no va a haber oferta. Entonces Ya, vamos a recurrir a importaciones y las importaciones, bueno, a ver cómo cubren ya, esas ya, ya. necesidades, ¿no? Bueno, pues veremos o crucemos los dedos, no sé ya. El siguiente de los titulares nos vuelve a traer sobre la mesa la ley de vivienda, ¿no?, la nueva ley de vivienda, que parece ser que en ciertos aspectos lo que va a generar es más burocracia y puede que hasta, esto es un titular, de la desaparición de determinadas empresas inmobiliarias. Y es que esta nueva ley de vivienda, que como decíamos la semana pasada, arrancó la semana pasada su tramitación en el Senado y a la espera de que sea aprobada antes del 28 de mayo, sabemos que entre otros puntos, entre otras novedades, incluye la limitación de las subidas de los alquileres, se establecen medidas concretas para las zonas tensionadas, se elimina el IPC como referencia para la actualización anual de los alquileres, de la renta, y se establecen mecanismos para ampliar la oferta de vivienda social. Sin embargo, hay otras novedades que yo creo que se están comentando menos, que son menos conocidas, y son, por ejemplo, esa que se refiere al concepto de información mínima en las operaciones de compra y arrendamiento. Es decir, ahora es el propietario, el que va a alquilar, quien puede directamente, en base al artículo 31 de esta nueva ley, eh, pedir la identificación del vendedor
o en su caso, de la persona física o jurídica que intervenga. Este era un trabajo que hasta ahora realizaba la inmobiliaria y con esta novedad se podría puentear, ¿no? esa intermediación y se evitaría la gestión de la agencia inmobiliaria. ¿Esto realmente va a ser así, Luis? ¿O puedes contarnos algo más sobre este Bueno, tema? puede ser que al principio todos los que nos dedicamos al tema inmobiliario tengamos un poco de temor a la aplicación de esta medida, pero esto es como nos ocurre a los asesores fiscales. La agencia tributaria pone muchas obligaciones al ciudadano y al final son tan complejas o tan liosas que el ciudadano al final recurre a un profesional. Aquí lo que tendremos que hacer los profesionales es formarnos bien, dar un valor añadido a nuestra gestión, en este caso en arrendamientos, y ayudar a ese propietario a que ponga en circulación y en valor su vivienda. Tendremos que buscar siempre la ventaja de todas estas cosas, la ventaja competitiva, no solo la traba. La traba está ahí, el miedo también. Habrá agencias que no, o intermediarios que no se modernicen, que no se actualicen, y otros que sí lo harán y estarán colocados. Como siempre, nuestros profesionales queremos que estén bien formados, es la pretensión de nuestro colectivo, y daremos este valor añadido a ese propietario y a ese arrendatario también, a las dos partes. Tendremos los medios tecnológicos y el conocimiento. Entonces yo quiero sacar de aquí una ventaja más que un inconveniente. Ya. También existen, tecleas en Google un contrato de arrendamiento y tienes infinidad de modelos. Eso no ha mermado la cantidad de contratos y el asesoramiento del profesional. No lo ha mermado, al contrario, cada vez la gente cuenta más. De hecho, es lo mismo, me viene a la cabeza el tema del asesor fiscal, ¿no? Del que tú sabes Claro. muchísimo, es lo mismo. O sea, podemos hacer clic y aprobar el borrador y luego ver qué pasa, ¿no? Claro, y ver qué pasa, pero luego pues has aplicado algún rendimiento que no has declarado, alguna corrección, alguna pérdida patrimonial pendiente de compensar, algún gasto deducible en esa vivienda que tienes arrendada, ¿no? Por hablar de temas inmobiliarios. Hay cosas, hay detalles que al final el profesional te va a ayudar a hacerlo mejor, a optimizar. Está claro que para algo estamos los profesionales. Yo últimamente lo comento muchísimo con el tema de la inteligencia artificial, que todos los que nos movemos en mi ámbito de la comunicación y del marketing estamos como expectantes, pero yo quiero pensar bueno, que seguimos haciendo falta los profesionales en todos los ámbitos. Vamos a comentar la tercera de las noticias, Luis, que es la que habla, por un lado, de que los propietarios están empezando a tener una tendencia cada vez más creciente y es la del alquiler de las plazas de garaje ante el tema del tope de los precios de alquiler. Ya dijimos que hay poca oferta, que hay mucha demanda. Según los expertos, algunas voces dicen que la ley de vivienda va a agravar todavía este problema, pero por otro lado los propietarios no se quedan de brazos cruzados. Es decir, empieza a haber operaciones tipo, bueno, pues yo tengo mi alquiler puesto con determinado precio, lo voy a retirar del mercado, me voy a esperar unos meses, lo voy a volver a sacar perdón, a un precio más elevado, teniendo en cuenta ya que no me van a dejar aumentar ese precio o me van a poner un límite, y aunque tarde más en alquilarlo, pero al final yo consigo lo que quiero como propietario. Por otro lado, y venía un poco aquí la pregunta, no sé si es posible, hay gente que está engordando un poco, como si dijéramos, el precio de la plaza de garaje, la que se alquila junto con la vivienda, para amortiguar un poco, ¿no? la otra pérdida. No sé si esto es legal, si es posible, si cuando tú alquilas una vivienda la alquilas en global con el garaje, o el garaje frente al papel o sobre el papel es un contrato aparte. ¿Cómo está este tema, Luis? Pues a ver, todo depende de quién haya redactado el contrato. Si yo redacte un contrato con alquiler de vivienda con uso de plaza de garaje, no voy a poder tocar esa plaza de garaje, no lo voy a poder elevar, porque van anejos los dos bienes. Ahora bien, estrategias por parte del arrendador, todas las que se nos puedan ocurrir. La más clara es que yo tengo una vivienda que se termina el contrato de alquiler ahora, y lo que voy a hacer es no renovar a ese inquilino y la vuelvo a sacar al mercado con un precio elevado. Esa es la primera estrategia que se va a seguir. Es legítima,
no ilegal también lo es. Entonces, bueno, yo oferto al precio. Lo que no voy a poder es modificar el contrato que tengo en vigor o esperar unos meses y a la misma persona ponerle otro precio, porque lo podrá denunciar para saltarse la legislación. Sí es cierto que puede haber ese encarecimiento porque si hay un descenso de oferta, va a justificar el incremento de precios. Pero también hay que decir que los centenares de miles de arrendadores particulares, el ganar 20 euros o 30 euros más al mes o menos, no es lo que van buscando. Buscan estabilidad y que el inquilino cuide la vivienda y pague religiosamente todos los meses. Entonces, ahí no hay un gran debate. Yo lo que hablo con compañeros es que ya pasó en el COVID, el arrendador normal y corriente, el que tiene una o dos viviendas que está alquilando, quiere fidelizar a ese inquilino, no quiere cambios, quiere seguridad, tranquilidad. Y el que gane 500 euros más al año no le es relevante. No le es relevante. Ahora, el que tiene un parque de viviendas importante, un gran tenedor, pues claro que le influye. Yo creo que la ley de vivienda ahí irá contra ellos. Espero que, como siempre, el ajuste de precios el mercado irá mandando sobre cualquier ley. Y ya veremos lo que sale del Senado, que esto lo repito semana tras semana. El Senado determinará. Hay que ver cuál es la mayoría política del Senado. Y así veremos la ley definitiva. Precisamente con el tema de los grandes tenedores, ¿no? Es una de las incógnitas, si se quedará en 5, serán grandes tenedores los que tengan 5 viviendas, si lo serán los que tengan 10, está por ver todavía. Está por ver y las normas que le van a afectar, porque hay infinidad de enmiendas. Es que hay centenares de enmiendas a esta ley. Entonces, bueno, ya veremos a ver por dónde sale al final el niño. Pues veremos. Yo creo que lo veremos en breve, supongo que como cada semana hay una novedad, yo creo que antes del 28 seguramente esté aprobada. Bien, y vamos con la última de las noticias, Luis, que yo comentaba al principio de la sección, que es la que dice que el alquiler se come los sueldos, no te digo ya las hipotecas con las subidas de los tipos de interés, porque los españoles destinan ya el 43% de su salario al pago de la renta. Es como la tormenta perfecta, ¿no? La que cae sobre el mercado del alquiler. Los precios subieron un 7,4% en 2022, los sueldos bajaron un 0,7% en base al poder adquisitivo y el esfuerzo para afrontar el arrendamiento cada vez y cada mes es mayor, ¿no? Alcanzó a cierre del año pasado la cifra más alta de la última década y parece ser que nunca ha sido tan difícil alquilar en España. Hablamos de destinar un 43% del salario en viviendas de 80 metros cuadrados. ¿Qué factor está teniendo más peso, Luis, en este escenario? ¿Ese aumento de los precios del alquiler? ¿Esa no subida de los salarios? ¿Esa inflación que nos pone la soga al cuello cada vez más apretada? ¿O es un cúmulo de todos estos factores? ¿Qué opinas tú? Bueno, es la tormenta perfecta. Se tienen todos los condicionantes para estas tensiones. Si los sueldos no me suben, que ahora hay una medida nueva en la cual se va a tener que revalorizar, que se van a tener que incrementar los salarios. Sí, tendría que bajar la carga impositiva para aumentar nuestra renta disponible. Claro, nuestra renta disponible, es decir, lo líquido que percibimos, si me han subido el alquiler, está subiendo el IPC, que al final es la cesta de la compra, el reflejo. Evidentemente el dinero que destino al alquiler también es mayor de lo que yo me queda mensualmente, ¿no?, para gastar. Se han conjugado todos los elementos para estas tensiones. Y bueno, se están tomando medidas contradictorias. ¿Cómo es posible que ahora mi salario va a aumentar, pero va a aumentar por una ley que han firmado hace poco los actores sociales, empresas y los agentes sociales? Los precios de la vivienda se quieren contener, pero siguen ahí elevados. Los precios, los intereses bancarios, no hace falta que sea una hipoteca, es que un préstamo personal es infinitamente más caro.
Entonces, mi renta disponible se sigue erosionando. Tenemos la tormenta perfecta. ¿Dónde acabará? No lo sabemos. Mientras los tipos de interés sigan subiendo, y ya lo hablamos la semana pasada, Sí. Se anunció que la siguiente iba a ser otra subida, vamos a estar así. Me suben el sueldo, también tributo más, al final me sigue quedando el mismo dinero o menos. Con lo cual, bueno, no le veo una solución a estas medidas que se están tomando para nada. Para nada. Ya. En fin, que Y no soy fenomenal. pesimista, que yo no soy pesimista. Ya, Es la ya. lectura de la realidad. Sí, La sí, es lo lectura- que hay. Entonces, ¿qué haremos? Pues se incrementará el ahorro, se decrecerá la inversión, por supuesto, porque nadie va a querer arriesgar porque tiene incertidumbre. Y es en el panorama que estamos. Seguimos comprando letras del Tesoro, nos están incentivando ese ahorro. Y no olvidemos que letras del Tesoro, deuda pública, es financiar al Estado. No estamos hablando de invertir en empresas, Ya, que es lo sino que... financiar al Estado. Claro, entonces ese ahorro se queda improductivo. Esto no lo tenía incluida esta pregunta, pero Luis, ya sabes que yo soy completamente profana en temas de macroeconomía en general. Esto, ¿cómo estamos, por ejemplo, comparado con la situación de 2006-2008, en el que teníamos también una crisis en ciernes importante? ¿Que estamos peor, estamos mejor, estamos...? A ver, esta crisis es distinta a aquella. El origen es distinto. En aquel momento era una crisis financiera a nivel global, salpicó e inundó a todos los mercados, ¿no? Y aquí en España la burbuja inmobiliaria pues fue la primera en saltar, ¿no? Aquí ahora tenemos pequeños problemas en todos los sectores y al final genera un gran problema. Es estructural. Y bueno, con las políticas que se están dictando desde Europa, yo creo que son erróneas, a pesar de que España, comparativamente con el resto de Europa, Francia, por ejemplo, nosotros estamos bastante mejor en cuanto al IPC, pero los tipos de interés son los mismos que en toda Europa. Y estamos en una revolución también productiva. Fijaos el lío que se ha montado con el automóvil. Se está montando el lío también con el tema inmobiliario, que es donde tenemos que vivir. Incrementos de precios, incrementos de coste de adquisición. No sé, tienen que hilar fino y ponerse las pilas de verdad. Bueno, pues nada, iremos viendo qué pasa, a ver si en uno de estos martes de programa podemos dar alguna noticia un poco más alentadora, esperanzadora. Podría tocar el euromillón al gobierno español, ¿no? También, pues, ¿no? Sí, Por ejemplo, sí. pero no llega, con eso no llega. Ya, por desgracia. Bueno, Luis, te despido, pero no, que sé que vas a estar al quite un poco durante el programa, aunque no te veamos. Puedes intervenir cuando quieras, ya lo sabes. Perdón. La última sección del programa te resultará interesante porque ya sabes que hemos invitado a Adolfo, vamos a hablar de temas fiscales, con lo cual tú cuando quieras nos pides entrada y te damos paso. Perfecto, yo estaba aquí en la sombra, pero sí me gustaría saludar por lo menos a los invitados, ¿no? Pues mira, no te vayas entonces ahora porque vamos a pasar, vamos a pasar a unos segunditos 30 segundos de publicidad y volvemos con la siguiente sección. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web de elcirculofinanciero.es. Pues ahora sí, continuamos, con la segunda de las secciones, la del espacio del asociado. Y esta semana damos la bienvenida a Susana Cano, asociada de Apeti desde julio de 2008. Susana es una profesional del ámbito inmobiliario con más de 23 años de experiencia
Y ella me contaba que su principal objetivo en su trabajo es, por ejemplo, la transparencia en el tema de los informes contables de la comunidad. Busca siempre por todos los medios trabajar con empresas y proveedores para la comunidad que les den los mejores precios. Y, en definitiva, lo que lleva haciendo Susana durante 23 años es trabajar de una forma muy cercana con sus clientes, sus comunidades de propietarios, dándoles confianza y transparencia, que son uno de los pilares sobre los que ella comenta que tiene que basarse una relación profesional. La educación y el respeto. El resultado de todo esto es que Susana fideliza y mantiene a clientes durante más de 20 años. Susana, desde Sevilla, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, encantada de saludarte y agradeciéndote muchísimo que nos hayas concedido hoy un ratito de tu tiempo. Gracias. Muy bien. Susana, entre otras cosas, es experta en el tema de comunidad de propietarios, y hoy con ella vamos a hablar de una cuestión que es la rehabilitación de edificios y los problemas con los que se encuentran las comunidades a la hora de acometer estas reformas, sobre todo por lo que se refiere a la búsqueda al conseguir financiación, ¿no?, por parte de las entidades bancarias. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que una comunidad de propietarios puede ser titular de una cuenta bancaria, están sujetas a impuestos municipales, a obligaciones fiscales, tienen capacidad procesal para demandar y para ser demandados, pero sin embargo no pueden ser propietarios de bienes. Entonces, claro, este es el primer problema, ahora nos lo desarrollará Susana, a la hora de pedir una financiación, porque claro, la entidad financiera y el acreedor no puede agarrarse a unas garantías para hacer efectivos sus derechos de cobro en un momento dado. Susana, ¿qué es lo que valora la entidad financiera en el caso de las comunidades de propietarios para la concesión de un crédito? Es decir, ¿cómo puede demostrar esa comunidad que va a ser capaz de hacer frente al préstamo, o qué garantías puede ofrecer al no ser realmente titular de ningún bien? Pues mira, buenos días. Principalmente lo que suelen pedir los bancos es el informe contable del año anterior para ver, gastos e ingresos que tiene la comunidad. Sobre todo los pagados, para ver pues qué morosidad tiene también la cuenta. Entonces, hay comunidades que son solventes, que tienen dinero en cuenta, que sus propietarios no suelen tener impagos, pero hay otras que no, y que también suelen ser las comunidades más antiguas. Entonces son las que más necesitan la rehabilitación, o bien de fachada para impermeabilizar, o bien la instalación de un ascensor, porque evidentemente no lo... Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas comunidades, al ser también más pequeñitas, algunas, los ingresos, pues pueden tener ingresos por cuotas ordinarias, cuotas extraordinarias que se pongan para tal fin, pueden tener ingresos de arrendamientos de cubiertas para el tema de las antenas, pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que es complicado que te den el préstamo. Pues tienes que tener el seguro de responsabilidad a favor del banco por si hubiera algún siniestro que pudiera poner en riesgo la integridad del edificio, de la comunidad en sí. Entonces, claro, tiene que firmar el presidente lo que es ese préstamo, pero si el banco ve que el presidente, pues tendría que no va a sonar. Ya me imagino. Tendrían que firmar propietarios. Y ya ahí, pues ya es más complicado, porque cada propietario tiene que aportar más documentación y tiene la responsabilidad con sus bienes del pago de ese. Es la siguiente pregunta que te iba a hacer, es decir, que si se produce un impago, ¿qué ocurre? Si eso ha sido firmado por los propietarios más allá del presidente, la entidad bancaria puede ir contra sus propiedades, o...
Bueno, normalmente normalmente no tiene por qué haber ningún impago, en el sentido de que si tú tienes en esa cuenta todo lo que son los gastos y los ingresos de la comunidad, normalmente tú haces una remesa bancaria mensualmente de las cuotas ordinarias. Entonces el banco es el primero que va a cobrar. Si se empiezan a generar lo que son las comisiones bancarias por la tardanza de pagar esa cuota. Pero normalmente el banco siempre va a ser el primero que va a pagar, el que va a cobrar, perdón, y después el resto de proveedores que tenga la comunidad. Entonces, normalmente, Ya. a no ser que no haya ningún ingreso absoluto en esa cuenta, entonces ya viene el más, no se queda sin cobrar. Vale, entendido. Hemos hablado varias veces ya en el programa y hoy lo volvemos a sacar con este tema, el asunto de los fondos europeos Next Generation, ¿no? Que vienen de Europa, y en este sentido también se están vendiendo estas ayudas como una oportunidad de oro para aprovechar en este tema del sector de la rehabilitación de viviendas. Me gustaría que me dijera, Susana, si esto es así en la práctica, qué tiene que hacer una comunidad de propietarios para poder conseguir una ayuda de este tipo, y si me vuelves a confirmar lo que ya apuntabas en la primera de las respuestas, que parece ser que es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Cuando se han concedido ayudas a través de los diferentes planes de vivienda, al final las comunidades que más necesitan esas rehabilitaciones son las que no reúnen los requisitos necesarios para poder optar a esas ayudas. ¿Cómo está el tema en relación a estos fondos también? Pues mira, con respecto a los fondos, sí es verdad que lo conceden, es verdad que hay comunidades que tienen las subvenciones para rehabilitación, para ascensor, sí, que dan la Comunidad Económica Europea. Pero tanta la documentación que solicitan, sobre todo va por renta. Hay comunidades pues que ni siquiera pueden optar porque las rentas son mayores, pero bueno, un ascensor vale mucho dinero el instalarlo. Entonces, una rehabilitación de un edificio vale mucho dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque tengan unas buenas rentas, hay que desembolsar mucho dinero. Que en realidad debe ir igual porque sí es verdad que bueno, hay que hay muchísima documentación, pero documentación a los propietarios y encima de ellos, porque hay que recordarle, necesito la documentación porque tiene un plazo de entrega y si no, no podemos optar. Por ejemplo, de los ascensores en edificios no tienen, pues el problema está que bueno, que hay que tener minusválidos en hay personas mayores que las más no dan la ayuda para todo lo que es el montante, llegas a un 60%. El resto es propietario. Y estas ayudas son tributables al año que viene. Entonces, lo que hay es que no haciendo la renta, que al año que viene, el año siguiente, tienen que hacerla por haber recibido esta subvención o esta ayuda. Entonces, hay muchos que también se... Claro. Sí sé que hay comunidades que las tienen, pero no es fácil. Los requisitos que te... O sea, es un tema complicado. Muy bien, Susana, pues para terminar, cambio completamente de tercio y no podía dejar de preguntarte, como sociedad de APETI, ¿qué es lo que más destacarías de este colectivo profesional y por qué lo recomendarías, si es que lo recomendarías a otros profesionales del sector? Pues sí, mira, sí que recomendaría a APETI al 100% a todo administrador que no quiere estar colegiado en un colegio territorial de administradores, porque bueno, la ley de propiedad horizontal en ningún momento te exige que tengas que estar colegiado. Pero sí es verdad que bueno, que al estar o bien colegiado en un colegio o bien asociado a APETI, pues tienes un respaldo de un colectivo de tu misma profesión, tienes una responsabilidad civil que al ser de colectivo te sale mucho más barato que si lo haces tú por ti misma. Y aparte tienes un respaldo jurídico tanto para ti como para los propietarios,
por si tienen algún problema, ¿sabes? Entonces, bueno, siempre es bueno el estar asociado y aparte tiene un personal maravilloso que te trata con mucha delicadeza y que te cuida mucho. Muy bien. Siempre sería recomendable estar en Apeti. Yo ya llevo muchísimos años y bueno, muy bien todo. Pues te lo agradezco y te lo agradezco por la parte que me toca, por ser parte del equipo también, así que me encanta oír lo que dices. Hemos dado paso a Luis, presidente de Apeti, porque quería saludarte, claro. Sí, bueno, agradecerte, Susana, pues que hayas participado en este nuestro programa de todos y que nos da una visibilidad y me ha gustado mucho tus palabras de que hay que formar parte como buen profesional de cualquier colectivo, no enfrentar colectivos, ya sea en un colegio, ya sea en una asociación, porque obtenemos sinergias en formación y en coberturas. Y a mí me congratula pues que estemos a gusto todos en esta casa, en Apeti, y bueno, cada vez somos más y sobre todo mejores, ¿no? Entonces, me alegra mucho tu participación porque además nos has aclarado un tema de las subvenciones y de los préstamos que está ocurriendo en toda España, no es solo de Sevilla. Como estamos a nivel nacional, pues ha sido muy interesante lo que nos has contado y ayuda también a otros compañeros y sobre todo a los ciudadanos que están escuchándonos, ¿no? Que piden a su administrador, oye, a ver qué ayudas hay para las ITES, para los edificios, mantenimientos, las financiaciones de los bancos, que lo hay. Y claro, nuestra labor ahí es fundamental para preparar esa documentación. Correcto. Muy bien. Pues nada, Susana, muchísimas gracias. Seguramente sí. que no será la última vez. Igual te hago algún otro atraco a mano armada en un futuro cercano. Siempre que lo queráis, aquí estoy para ayudar y para estar con vosotros. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues chao. Hasta luego, buen día. Unos segunditos de publicidad y volvemos enseguida. Si quieres conocer los secretos para ahorrarte dinero, todos los jueves de 5 a 6 de la tarde con Jordi Paniello y José Antonio Almoguera en el programa Ahorrar en tiempos revueltos. En tiempos revueltos. Bien, vamos con la siguiente de nuestras invitadas, esta vez en la sección de consejos inmobiliarios. Ella es Beatriz Molina, letrada, experta, entre otras cosas, en arrendamientos urbanos. Beatriz es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, especializada en Derecho Privado, máster en Asesoría Jurídica de Empresa y diplomada en Ordenación autonómica. Ha sido procuradora de los tribunales de Valencia y desde 2004 ejerce su profesión desde un despacho propio. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días, Gracia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantada de saludarte. Igualmente. Estaba previsto que entraras el martes pasado y al final por temas técnicos no dio tiempo, con lo cual no podíamos dejar de invitarte hoy otra vez y agradecerte muchísimo el retraso de la semana pasada y tu intervención de hoy. Bien, pues con Beatriz vamos a hablar de la ley de arrendamientos urbanos, que es la ley que vela y regula el sector del alquiler. En 2019, esta legislación sufrió una modificación que afecta a todos los contratos de alquiler que se firman desde entonces. Pero con Beatriz lo que queremos saber, como experta en la materia, es ¿cuáles son los puntos clave de esa nueva ley de arrendamientos urbanos y en qué sentido, en qué aspectos, si es que va a ocurrir, va a quedar afectada por la nueva ley de vivienda? Sí, vamos a ver. Fundamentalmente, la modificación que se hizo en el 2019 fue la duración de los contratos, diferenciando entre persona física y persona jurídica. La persona física como arrendador, en la posición de arrendador. La persona física tenía la obligación de mantener el contrato al inquilino durante 5 años, siempre que el propio inquilino lo pidiese o lo desease,
y la persona jurídica 7 años. Esa es la diferencia fundamental en respecto a la duración. Con la novedad que plantea la nueva ley de vivienda, está hablando de una prórroga extraordinaria de 1 año, que deberá ser moderada con determinados requisitos. Será obligatoria para el arrendador si él no lo solicita, y en el caso necesitará también un informe de vulnerabilidad social y económica por parte del inquilino para que pueda acogerse a esa prórroga obligatoria de 1 año. Y respecto a los grandes tenedores, esa prórroga, incluso en las zonas que se declaren como zonas tensionadas, podrá ampliarse hasta 3 años. Y siempre será obligatoria para el arrendador, en el caso de grandes tenedores. Eso fundamentalmente las diferencias que existen con respecto a la duración del contrato en la antigua ley, o en la ley que está hoy vigente por el momento, y las novedades que habrá en la nueva ley de vivienda cuando el Senado la apruebe. Ajá. Y hablamos de la duración del contrato, Beatriz. ¿En qué casos ese contrato se puede finalizar antes por parte del propietario? ¿Existen causas para que esto ocurra? Sí, existen distintas causas de resolución anticipada, dependiendo si eres arrendador o eres arrendatario. En el caso de que seas arrendador, evidentemente, la causa principal de resolución anticipada es la falta de pago, ya no solo de la renta, sino de las cantidades que llaman asimiladas, que pueden ser suministros, pueden ser cuotas de comunidad si se ha pactado expresamente en el contrato. En ese caso, lógicamente, el arrendador optará por la resolución contractual. También existe la posibilidad de resolver anticipadamente siempre que el arrendador necesite la vivienda para sí o para uno de sus familiares. Evidentemente con una serie de requisitos, que es con una antelación previa de 2 meses tendrá que notificar la resolución del contrato y necesariamente tendrá un plazo para ocuparla, porque si no esa situación se revertiría. También se puede resolver anticipadamente cuando hay un subarriendo o una cesión inconsentida por parte del arrendador, o sea, el arrendatario cede o subarrienda de manera inconsentida el contrato, y si causa daños. Y una cosa muy importante es la situación que se da cuando en la vivienda arrendada se están dando actividades molestas, insalubres, ilícitas o peligrosas, que el arrendador tiene la opción de poder resolver el contrato anticipadamente. Normalmente estas situaciones se las trasladan los propios vecinos, que son los que están conviviendo habitualmente y los que sufren principalmente las consecuencias. La última de las causas por las cuales se puede resolver anticipadamente es que el arrendatario no la esté utilizando como vivienda habitual, porque ya sabemos que el régimen de vivienda habitual es imperativo para el arrendador, y en los casos en que sea alquiler de temporada o local de negocio o alquiler de plazas de aparcamientos, el régimen es distinto. Entonces, cuando deje de ser vivienda habitual, también cabe la posibilidad de resolver anticipadamente. Muy bien, perfectamente. En el caso del arrendatario son menos las causas de resolución. El arrendatario puede, transcurrido 6 meses, desistir del contrato. Se puede pactar una penalización por el tiempo que reste de cumplimiento, y cuando no realice las obras necesarias el arrendador para mantener la vivienda en condiciones de habitabilidad, que es una de las obligaciones principales del arrendador. Ajá, perfecto. Creo que se va a incorporar un segundito Luis Guirado, que tiene una pregunta para ti, Beatriz. Sí, hola, buenos días, Beatriz. Un placer saludarte delante de tanta gente que nos escucha hoy. Yo tengo una pregunta sobre esto para resolver el contrato de arrendamiento. Imaginemos una persona que ha firmado por sí misma personalmente un contrato de arrendamiento, ¿vale? Un arrendatario, y que convive con otra persona. Bien, hasta ahí todo correcto, el contrato está vigente, pagan y ya está. Y ahora resulta que esa segunda persona pues se marcha de la vivienda y entra una nueva, ¿no?
¿eso podría ser considerado un subarriendo y puede ser causa de resolución del contrato o no? Vamos a ver. Claro, estamos hablando de que puede ser un tercero, pero un tercero que sea pareja o que sea tenga una relación algo más que de subarrendatario, que entonces entendemos que si ha cambiado una de pareja, yo creo que no sería causa suficiente para resolver el contrato. Desde luego el que se va sigue teniendo la obligación de abonar la renta si ha contratado él directamente o es partícipe de ese contrato, salvo que lo comunique formalmente y fehacientemente al arrendador, ¿vale? Pero en el caso de que aparezca un tercero, pues probablemente habrá que... No creo que llegue a ser una causa de resolución, siempre que se notifique también al arrendador y sea modificación de una de las partes contratantes. Pero no lo veo yo muy claro que pueda llegar a ser una causa de resolución anticipada, que se esté pagando la renta, claro. Salvo que demuestre, el arrendador tendrá que demostrar que está subarrendando de manera inconsentida la vivienda o parte de ella. Gracias. Perfecto. Es que lo digo, yo creo que no, pero vamos. No, porque puede haber tentaciones por parte de arrendadores de resolver contratos anticipadamente porque ha habido un cambio en las personas que habitan. Claro, todo depende si es un subarrendo, la persona que habita, si está subarrendando o realmente es nueva pareja del que está viviendo en la vivienda. Está ahí en el límite. Yo creo que habría que analizar caso por caso. Muy bien. Vale, perfecto. Beatriz, vamos con la última pregunta, que es un poco en relación a los gastos que se derivan, ¿no?, de la formalización del contrato de alquiler. Sabemos que según la Ley de Arrendamientos Urbanos es el propietario quien deberá hacerse cargo siempre que sea una persona jurídica. Pero ¿qué ocurre en el caso de que sea un particular o una persona física? ¿Hay novedades con respecto que introduce la nueva Ley de Vivienda? Sí, respecto al artículo 20, que es el que te estás refiriendo en concreto, hasta ahora era el único que tenía que hacerse cargo de los gastos de inmobiliaria, era cuando era persona jurídica. Sin embargo, a partir de la nueva Ley de Vivienda, tanto sea persona jurídica o como persona física, el arrendador tiene que hacerse cargo de los gastos de inmobiliaria, ¿vale? Todos los gastos que se dan sin distinción alguna de ningún tipo. Ajá. Y yo quería hacer un comentario respecto vamos, muy somero porque hay mucho que analizar con todo el tema de los desahucios a partir de la nueva ley, todos los requisitos que van a haber de admisibilidad para presentar una demanda, llegar incluso a tener que hacer actos de conciliación para poder desahuciar a un inquilino moroso. Ajá. Pero vamos, es muy larga la modificación que hay en la Ley de Enjuiciamiento Civil y necesitaríamos más tiempo para comentarla. Claro, sí, perfecto. Sí, podremos dedicar seguro. Si vuelves a aceptar nuestra invitación, es un tema además que también está de muchísima actualidad y cada vez, desgraciadamente, más, con lo cual en alguno de los programas un martes podríamos dedicarle un monográfico, ¿no?, al tema de desahucios, de legislación, de procedimientos. Sí, y al respecto, si me dejáis comentarlo, también está la llamada Ley de Segunda Oportunidad, que también afecta a arrendatarios que no pueden pagar la renta en cuanto a las reclamaciones que se les hagan de cantidades. También podríamos ahí comentarlo un poquito. Claro. Perfecto. Y luego algo que también puede que nos hemos quedado un poco en el tintero, nos ha quedado un poco en el tintero, es el tema de las actualizaciones de acuerdo con el IPC actualmente, pero que realmente no hay una actualización IPC de hecho. Será de derecho, pero no es de hecho. Estamos aplicando el índice de garantía de competitividad en cualquier caso. Entonces, hay también modificaciones en la nueva ley respecto a las actualizaciones, porque en definitiva la ley pretende crear un nuevo índice
para poder actualizar los alquileres y dependerá si es gran tenedor o no es tan gran tenedor. También eso también hay un régimen transitorio, pero bueno, también es un poquito largo de explicar, pero Claro. también afecta a la nueva ley a la actualización que ya no se referenciará con respecto al incremento del IPC. Ajá. Y está por ver, que lo mencionábamos antes también, primero que definan el concepto de gran tenedor, que parece ser que todavía no está claro del todo. Beatriz, muchísimas gracias. Ha sido súper ilustrativa tu explicación. Yo creo que ha aclarado un montón de puntos en el tema de arrendamientos y te lo he dicho varias veces, pero te lo vuelvo a agradecer, de verdad. Gracias por tu tiempo y por tu explicación. Bien, muchísimas gracias a vosotros. Venga, hasta la próxima, Beatriz. Hasta luego. Adiós. Un saludo. Vamos muy rápidamente con la publicidad y volvemos enseguida. Círculo Financiero, Centro de Formación de Práctica Financiera. Para adquirir los conocimientos indispensables sobre el mundo empresarial y financiero. Infórmate en la página web del circulofinanciero.es. Bien, pues vamos con la última de nuestras secciones, que es la de colectivos profesionales, que inauguramos la semana pasada. Y ya os decía entonces que con esta sección lo que pretendemos es dar cabida a colectivos profesionales que de una u otra forma están vinculados al ámbito inmobiliario y que por tanto pueden aportar información de valor tanto a profesionales del sector como son los asociados de APETI como a la ciudadanía en general. Hoy tenemos el placer de recibir, porque ha aceptado nuestra invitación, a Adolfo Jiménez. Adolfo, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, encantado. Hola. Y daros la enhorabuena por el programa. Muchísimas gracias y gracias a ti, Adolfo, por participar con nosotros hoy en este programa. Un honor. Te voy a presentar muy brevemente y vamos ya con la parte de la entrevista. Adolfo Jiménez es presidente de ASEFIGET, que es la Asociación Española de Asesores Fiscales y Gestores Tributarios, una asociación de ámbito nacional que se creó en 1990 y que reúne a profesionales vinculados a las áreas fiscal y tributaria que se dedican bien de forma principal y preferente a esta actividad, bien sea por cuenta propia o ajena, fomentando entre todos la cultura asociativa. ASEFIGET además pertenece a FETAF, que es la Federación Española de Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, de la que Adolfo además también es vicepresidente. Ambos colectivos que conozco bastante, tengo la suerte de conocer bastante bien. Con lo cual me hace ilusión entrevistarte hoy, Adolfo, un profesional que tiene una amplísima y una larga trayectoria en el ámbito fiscal y financiero y que hoy nos va a descubrir algunos de los aspectos fundamentales de las novedades para la campaña de renta 2022 que afectan al ámbito de la vivienda. Y sin más, Adolfo, si te parece, introduzco un poco la primera de las cuestiones. Sabemos de sobra que el impuesto sobre la renta de las personas físicas es un tributo obligatorio que hay que pagar al Estado porque sirve como contribución para la contribución a los gastos públicos y este impuesto se liquida a través de la declaración de la renta. Para la campaña de este año, de 2022, se han producido diferentes modificaciones relacionadas con los propietarios de vivienda y uno de ellos, el más significativo, es que en este ejercicio es el que tiene que ver con el tema de la plusvalía. Adolfo, ¿tienes encendido el altavoz del ordenador? ¿Puede ser? Creo que sí. ¿Me oyes? Sí, a ti te oigo, pero si acaso apaga el sonido del ordenador, porque creo que, a ver ahora, igual, ya no me oigo con eco. Vale, nada, ya está, es que me había aparecido por un momento, disculpa. Bien, hablábamos del tema de la plusvalía, que hay que recordar que el Tribunal Constitucional
anuló lo que era el impuesto sobre el impuesto de incremento, sobre el incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, lo que era la plusvalía municipal. ¿Qué ocurre ahora después de esta modificación con este impuesto, Adolfo? Bien, yo creo que no ha acabado todavía esta historia de la plusvalía, ¿no? De hecho, se está hablando de la posibilidad de volver a ir contra el nuevo impuesto aprobado y efectivamente esta vez sí ha dado el visto bueno el Constitucional, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el impuesto? De momento y tal, y la legalidad a la que me tengo que referir, es que hay dos fórmulas para calcular la plusvalía, ¿verdad? Evidentemente sí ha quedado claro, si uno pierde en la venta de en este caso vamos a hablar de inmuebles, ¿no? Si uno pierde, lógicamente, lo demostrará con las escrituras de adquisición y con la de venta, y evidentemente si ha perdido no tendrá que tributar por este impuesto, ¿no? Cuando ganas es donde se establecen dos posibilidades, ¿no? Una objetiva, que es como digamos que se parece más a la antigua, en el cual al valor catastral, siempre hablaremos del valor catastral del terreno, se le aplicará unos coeficientes que pueden variar entre unas comunidades y otras, ¿verdad? Y así tributará, es decir, un cálculo absolutamente objetivo y otro más real, ¿verdad? Más que es la diferencia entre el precio de venta y el de compra, siempre teniendo en cuenta también el porcentaje que corresponde al terreno. Y sobre él aplicará unos porcentajes, ¿no? Bueno, ¿cuál es mejor? Evidentemente, cuando llega el momento de liquidar la plusvalía, que siempre tendremos 30 días desde que de que se produce, digamos, la transmisión o, si es muerte causa, pues 6 meses, ¿no? Habrá que calcular siempre las dos fórmulas y aplicar la que sea más barata. Vale. Entiendo entonces por lo que has dicho que el único caso en el que estaríamos exentos de pagar ese impuesto sería en el caso de una pérdida, ¿no? Patrimonial. De momento sí. Otra cosa es que se vuelva a presentar otras fórmulas de inconstitucionalidad, otras posibilidades de las cuales me han hablado, pero todavía Vale. no sé más allá, y que realmente esto vuelva. Vamos a ver, aquí hay una cuestión, y es que cuando uno vende ganando, ya tributas en renta. En Claro, renta, la sí, diferencia tributa. Es decir, estamos tributando dos veces por 2 el mismo veces. hecho. Claro. Bueno, hay quien piensa o quien pensamos que evidentemente que te graben dos veces por el mismo hecho, pues ya en sí es inconstitucional. Pero bueno, hay otros que no, Ajá. depende. Vale, de acuerdo. Voy a ir un poco rápido, Adolfo, porque veo que me estoy quedando sin tiempo. Entonces, te voy a hacer 2 preguntas. Una de ellas, Comunidad de Madrid, ha habido una novedad importante en cuanto a las deducciones para los contribuyentes que son propietarios de vivienda y que en alquiler y que realizan gastos de conservación y reparación. ¿Qué novedad? ¿En qué consiste realmente esta novedad? Bien, yo creo que la novedad más importante que es a nivel estatal, ¿vale? Luego, claro, cada comunidad evidentemente tendrá sus peculiaridades, ¿no? Pero lo más importante es la de la eficiencia energética, ¿no? Es decir, cuando uno realiza obras que luego además pueden tener también ampliación de esta deducibilidad dentro de cada comunidad autónoma, pero en principio, además estatal, aplicaremos siempre si hemos hecho una obra en nuestra vivienda habitual en la cual hemos mejorado la eficiencia energética, ¿verdad? Sí tenemos que demostrar, por supuesto, con un certificado antes de la obra y otro después de la obra, ¿no? Hacienda en este caso nos va a pedir las fechas de ambos certificados y los NIF de las facturas de quien nos haya realizado la obra, ¿verdad? Y sobre ello nos deduciremos el 20%, ¿no? Sí es verdad que hay otras más grandes cuando ya aplicamos, que puede llegar o sea, que el 40%, si aplicamos energías, o sea, como puedan ser, pero esta ya, o sea, paneles solares, etcétera, pero que va mucho más enfocada, es decir, en más dificultad en una vivienda habitual piso, sí podría ser más para un chalet o por una comunidad de propietarios, ¿verdad? Para mí es la más importante, me parece que es efectiva y bueno, sí es verdad que también ponemos un límite de 1.000 euros de deducción en el caso en el primer de los casos que es la más habitual, ¿no? De acuerdo. A partir de ahí,
la verdad que tiene muchas más deducciones la Comunidad Valenciana que la Sí, madrileña, cierto. ¿verdad? Pese a que digan, ¿no? Porque, es decir, todas las que hay de acogimientos, etcétera, todo ese tipo de deducciones los tienen ambas comunidades autónomas, ¿no? ¿Qué pasa? Yo casi me iría mucho más eh, evidentemente, siempre que alquilemos como arrendador, siempre tendremos una deducción del 60%, y sigo hablando de la estatal, ¿verdad? Una vez calculado el rendimiento neto, todo lo que he conseguido de alquiler, el ingreso, menos todos los gastos, que son deducibles, evidentemente, y a ello le aplicaré siempre la deducción del 60%, con lo cual me parece muy importante, ¿no? Es decir, hay veces que hay que hacer el cálculo, es mejor no declarar, aunque lo tenga alquilado, ¿verdad? Hacer el cálculo porque igual sale mejor declarándolo y poniendo lo que realmente ha ocurrido, ¿no? O sea, que hay veces, como siempre, hay que ver las cuestiones, hay que ver siempre los números que dan cuando uno hace la propia declaración de la renta, ¿no? Perfecto. No sé si, Luis, bueno, es que no nos queda tiempo ya, me da muchísima... Ay, bueno, hubiera entrado porque la Comunidad Valenciana sí que tiene para la exposición. No, pero vas a volver a venir, ¿verdad? Adolfo, ¿verdad que nos vas a volver a acompañar? Cómo no, cuando queráis, estaría bueno. Sí, sí. Luis quería despedirse también. Sí, yo tenía algunas cuestiones para debatir, pero se nos escapa el tiempo siempre entre los dedos y agradecerte una vez más, Adolfo, querido presidente de mi otra asociación, pues un saludo muy grande y muchísimas gracias, de verdad, por el valor que nos aportas, el valor añadido a nuestro programa. Nada, gracias a vosotros por esta oportunidad, estaría Yo bueno. propongo un debate en breve, antes de que acabe la campaña de renta, que sé que os sobra el tiempo, un debate bajo el paraguas FETAF. A ver qué, ¿no? A ver qué voluntarios levantan la mano. Me parece bien, además, acabo de ver los WhatsApp de FETAP, que ha sido reelegido como presidente, además de Cataluña, Joan. Muy bien. Sí, porque ha renovado el cargo, vaya. Con lo cual, perfecto. como dice aquel, no saben lo que hacen, ¿no? Pero bueno, ahí está. Es genial, Joan. Bueno, muchísimas gracias, Adolfo, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los oyentes que nos han acompañado un martes más. Espero que lo vuelvan a hacer el próximo martes y que nos veamos aquí en Más que Inmobiliario. Gracias de nuevo, cuídense y feliz semana. Más que Inmobiliario, la actualidad de la mano de los mejores expertos. Todas las novedades del ámbito inmobiliario y tendencias del mercado, además de consejos para el ciudadano y respuestas para los profesionales del sector. Un programa de noticias y debate sobre la información más relevante del sector inmobiliario con las voces de expertos de referencia en este ámbito. Más que Inmobiliario, el espacio de tu experto inmobiliario. Cada martes de 11 a 12 en Gran Vía Radio y en las principales redes sociales.